Padre, una consultita. ¿Cuál ha sido la gracia que Dios ha concedido para que se pueda decir que es Beato Ceferino? De Ceferino, si fuéramos a recopilar todo lo que hay, ¿no? Bueno, haríamos volúmenes tremendos, cantidad de volúmenes por gracias, gauchadas o milagros. Lo que pasa que todos ellos fueron hechos por personas muy sencillas, en lugares muy aislados. Entonces no se pudo verificar científicamente la gracia, la gauchada o el milagro, ¿no? Siempre faltan, como decimos nosotros, 5 pal peso. ¿Por qué? Porque esa comisión que se llama la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos de Roma es muy estricta en la verificación de la documentación. Y entonces a Ceferino se le han atribuido milagros de una curación instantánea y bueno, pero no se tenía lo anterior. Se tenía lo anterior, pero después no se ha verificado o no han querido verificar la curación posterior. Tengo un caso muy curioso ocurrido en Junín de los Andes, en un paisano de él, ¿no? Un agente de su tribu. El hombre muy mal, con una neumopulmonía, ¿no? Tremenda, es llevado hasta Junín al hospital. Lo primero que se hace cuando se agarra un cuadro de esto es, bueno, inyectarle, darle el suero y ponerlo allí. Este hombre que nunca había estado en un hospital y nunca se había visto así canalizado en una vena, inquieto se sacaba la aguja, salía de su lugar. Entonces no tienen mejor idea los enfermeros que atarlo. Y un paisano atado, estaqueado ahí, ¿no? Es terrible. Así que luchó y esperó el momento, ya cuando la guardia del hospital, ¿no? Se queda así más relajada y disminuida. Entonces él hizo lo posible para zafar y escaparse del hospital. Pero tiene más de 40 kilómetros a pie hasta su casa. En plena noche lo agarra un viento blanco, ¿no? Entonces ya se queda congelado en el camino, está que él se siente morir, y entonces ahí se acuerda de su paisano Ceferino y le dice: paisano Ceferino, ayúdame. Y bueno, toma fuerza y llega a su casa. A la madrugada ya alto el sol. Pero en lugar de guardar la cama, por su estado, que era lo conveniente, se preocupa de sus animalitos que estaban dispersados, que nadie los había ido a buscar del corral, a traerlos así. Así que salió a rastrear los animales y después volvió, se puso a tomar mate y se olvidó. Sanado instantáneamente, ¿no? Cuando el misionero llega a la zona, con toda alegría le cuenta esto al misionero y dice: esto es una causa para Ceferino, esto lo puede llevar entonces a la beatificación. Vamos a Junín, vamos al hospital, vamos a hacerte ver una radiografía y eso. No. Ni mamá. Claro que no. Ni mamá, otra vez al hospital, no, si venía ahí, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas cosas que verdaderos milagros, gracias concedidas por intercesión, y que esos no entran en la causa. Eso forma parte de los legados así de gracias, de gauchadas del Ceferino, pero que no pueden tener la verificación de milagro. El que lo lleva ahora a la beatificación, ha ocurrido en Altagracia, Córdoba, a una mujer argentina casada con un sudafricano, pero que el hijo tan esperado, tan esperado, en uno de los controles le descubren un cáncer de útero.
Entonces había que hacer quimioterapia y bueno, iba a abortar, a matar eso. Y esta mujer, entonces, por amor a la criatura, dice no, yo quimioterapia y eso no. Y entonces invoca a Ceferino, ¿no?, para la salud, sobre todo de la criatura, que no tuviera secuelas aunque ella muriera y esto. Bueno, resultado, y haciéndolo así muy simple, el embarazo sigue, los controles están ahí siempre al tanto y muy bien documentados cada control, pero tiene el parto, el chico sin ninguna secuela, y cuando van a verificar el cáncer de útero, a ver cuánto había avanzado eso, resulta que no hay, es inexistente, tampoco hay un cáncer. Le decían, no obstante eso, que por todo ese tratamiento que había tenido, iba a quedar estéril, que no iba a poder tener más hijos. En este momento ya son 3 más los hijos que tiene, en una familia muy feliz. Así que, bueno, y ella ya ha garantizado su presencia para dar testimonio en el momento de la beatificación. Qué hermoso, padre, realmente maravilloso. Yo voy a continuar con la vida de Ceferino porque quiero saber cómo llegó a Roma y si no le robo mucho tiempo, padre. Un ratitito más que nos regale eso. A ver, ¿cómo es que llega? Bueno, sé que estuvo en Viedma y de allí a Roma. ¿Qué es lo que pasa en ese lapso de su vida? Bueno, el esfuerzo, pero no seamos ingenuos, ¿no? Yo dejé asentado antes que el hermano de él, el Manuel también se llamaba, había fallecido de tuberculosis. O sea que era un poco la cosa un poco congénita, ya era un poco de la tribu, claro, las miserias que habían pasado, las cosas, el hambre, los fríos, los traslados, las idas y venidas. Entonces ya era una cosa un poco que estaba minada ya su salud. Con el esfuerzo ese y al rendir libre, al pasar de 4º a 6º grado, ese esfuerzo lo debilitó mucho. Entonces los superiores decidieron pasarlo desde el Pío IX, desde Buenos Aires, al campo, a la escuela agrícola de Uribe Larrea, para ver si el campo y los animales y todas esas cosas, ¿no?, le podían facilitar. Pero el tiempito que pasó allí no dio muestras. Entonces deciden también, de común acuerdo con el Monseñor Caliero, de llevarlo a Viedma, Patagonia, aires más próximos así a su domicilio, a Chimpay, en la misma provincia entonces de Río Negro, a ver si ahí podía mejorar. Entonces, el 15 de enero de 1903, llega ahí a Viedma y sigue sus estudios. Él había demostrado siempre su interés por ser misionero salesiano. La personalidad del padre Milanesio le había quedado impactado como misionero. Él quería ser misionero de su gente. Entonces comienza los estudios de latín. Se dedica mucho ahí, en ese ambiente. Y al cuidado de él, en Viedma estaba el Hospital San José, fundado por los salesianos unos años antes, y que estaba regido por el que la gente llama el padre doctor, ¿no?, el padre Bacio Garrone. Él era director. Y hacen junta con otro jovencito, también tuberculoso, que a la postre son compañeros en el colegio y ahora son compañeros en los altares, Artemides Sati, pero un poquito mayor. Artemides Sati entró con los salesianos a los 19 años, ¿no? Ceferino muere 3 meses antes de los 19 años, ¿no? Tienen un trato que le da ahí el padre Garrone para curas y esto. Caliero justo le viene en 1904 el nombramiento de arzobispo
y tiene que ir a Roma para un nuevo destino donde lo dejaba la Santa Sede, lo destinaba. Así que piensa Caliero que la medicina europea podría ser un poco más eficaz que la que teníamos aquí, más adelantada, y también allí, bajo su cuidado, él podría seguir estudiando en los colegios, ahí la cuna de la congregación salesiana que era Turín. Así que en el viaje que se va a Caliero, en el mes de julio del 1904, lo lleva también a Ceferino. Ceferino llega allá, las primeras cartas son excelentes, el cambio, siempre hay una reacción orgánica que favorece mucho. Él escribe desde Las Palmas, Palma de Mallorca, después al llegar a Génova, siempre muy contento y eso, pero ya el invierno de Turín, la neblina, la humedad y eso no le hacía bien, no se queda ahí, lo mandan al Monferrato, con parientes del padre Garrone, de allí lo mandan a Frascati, a 60 kilómetros de Roma, una ciudad bellísima entre montañas y con aires muy, muy buenos. Estudia allí, ahí se ve el Ceferino, que junto con todas estas virtudes cristianas que hemos descubierto, este grado heroico de fe, esperanza y caridad, ahí se une con otra cosa, ¿no? Nosotros, para los no creyentes, Ceferino sigue siendo también un modelo, ¿no? No lo verán ellos con el modelo de santidad, pero tienen que verlo como un modelo de hechura humana, a tal punto que yo le daría un título, ¿no?, humano, por ejemplo, de Premio Nobel. Premio Nobel de esfuerzo, de contracción a los nobles ideales que él quería ser, de ser útil a su gente, a su tierra y a su gente. ¿Y por qué? Y lo vemos en sus notas, ¿no? Llegado a Roma, él, el 27 de septiembre del 1904, se presenta, tiene una audiencia con el Papa Pío X, hoy San Pío X. Le hace un discurso que le arranca lágrimas al mismo Papa, ¿no?, en un perfecto italiano, ¿no? A lo cual entonces a este punto nosotros vemos que Ceferino hablaba la lengua materna, el mapuche, el perfecto castellano y la caligrafía excelente que tienen, ¿no?, castellano. Tenía el latín y sabía traducir castellano al latín, latín al castellano. Al llegar y proseguir sus estudios en Roma, hace también la traducción de latín al italiano, italiano al latín. Y como él está haciendo los estudios gimnasiales de allá, serían los secundarios nuestros aquí, tiene también como idioma el francés. Y entre los 41 alumnos que tiene en el aula, él tiene la nota más alta de francés, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo? Un muchachito que a los 11 años era analfabeto y a los 18 sabe castellano, mapuche, italiano, latín y francés, y hasta todavía ahí en el Piamonte se gasta algunas palabritas en dialecto piamontés, como aquel le decía, polenta dura formai d'Holanda, e la bebanda del Marenay, ¿no?, todo ahí en piamontés, ¿no? Entonces, eso es. Tiene también otro premio Nobel de esfuerzo, de integración y de no guardar resentimientos ni revanchismo contra nadie. Él tiene una gran cruz, ¿no? No solamente su enfermedad, sino también el estilo de su etnia. Su papá, como buen cacique de aquellos tiempos, tenía 14 mujeres. Su mamá era doña Rosario, una de las tantas. Pero cuando su papá decide legalizar su situación, regularizar su situación ante las leyes del Estado argentino,
Entonces se casa por civil en General Roca el 12 de febrero del 1900. Él tenía 89 años, ¿no? Su esposa, la nueva, tenía 38, ¿no? Pero no elige a su mamá, doña Rosario, sino a Ignacia. Y eso a él le dolió. Entonces, ¿por qué? Porque respetuoso como es de las decisiones del padre, él la sigue llamando papá a él, mamá a su madrastra, ¿no es cierto? Que no se usaba madrastra y eso. Pero entonces, en cambio, a su verdadera madre, a doña Rosario, en las tarjetas que tenemos aquí, le llama mi querida mamá de leche. De leche en la acepción, no la nuestra, porque de leche sería como nodriza, ¿no? Pero él de leche, que quiere decir madre biológica, ¿no? Porque término que no se usaba antes, ¿no? Pero él reconoce entonces y acepta una madre legal, porque en el acta de bautismo ese matrimonio reconoce hijos naturales, entre ellos a Ceferino, como si fuera hijo de esa pareja, de Manuel y de Ignacia, ¿no? Y está la madre biológica, que es la madre que lo engendró, que lo tuvo y lo crió, ¿no? Esa actitud y sin guardar ningún rencor ni nunca echar en cara esas decisiones culturales, eso para mí es admirable. Eso merece un premio Nobel así de integración a las culturas, ¿no? Tomar lo mejor de su cultura, tomar lo mejor de la otra cultura blanca e integrarlas y sacar esa personalidad, esa síntesis que supo él llevarla tan bien, cosa de estar trabajando con arco y flecha, montando, manejando la horquilla en la escuela agrícola y discurseando mano a mano con San Pío X, o recibiendo y acompañando en la exposición de Génova y de Turín sobre las escuelas de arte y oficio a la emperatriz del Reino de Saboya.